puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador.
Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Evangelio del día en latín. Lucas 17, del 7 al 10. Dixit Dominus. Quis autem vestrum habent servum arantem aut patientem, qui regresso de agro dicat illi, statim transi recumbe, et non dicat ei, para quod cenem, et precingete, et ministra mihi donec manducem, et vivam, et pos ec tu mandocabis et vives? Numquim gratiam habet servo illi, quia fecit quae ei imperaverat? Non puto, sic et vos cum feceritis omnia quae precepta sunt vobis dicite, servi inutiles sumus, quod debimus facere fecimus. Verbum Domini. Deo gracias. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, Ruega por nosotros. Aleluya, 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 aleluya. el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Tenemos hoy en la primera lectura un tema de recomendaciones que hace San Pablo a la gente, a Tito, pero enseñándole cómo se tienen que comportar los ancianos y los jóvenes. O sea, es una cosa muy práctica. En la religión cristiana de los primeros siglos, los ancianos eran muy importantes, cosa distinta ahora. De repente no se valora la sabiduría del anciano, no se les respeta, se les trata con displicencia, se les puede marginar. Parece que los primeros cristianos amaban mucho a sus ancianos y por eso le dice Pablo a Tito que
está llamado a ser el pastor, le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es, los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y en la paciencia. O sea, ayuda, trabaja con los ancianos para que sean sobrios, respetables, que se les respete, que no sean imprudentes. Los ancianos cristianos de los primeros siglos debían tener esas cualidades. Y respecto de las ancianas, dice que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento. Quizá en el mundo pagano no tenían esas cualidades las ancianas. A lo mejor eran libertinas, eran habladoras, chismos, no sabemos. Porque dice aquí San Pablo, no, las ancianas que sean de nuestra fe tienen que ser respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar. Por algo, dice San Pablo, algo tan concreto, que no anden hablando mucho, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Recordemos que en esa cultura se tomaba el vino como algo diario, natural, cosa que acá entre nosotros no se usa, pero allá sigue en Europa habiendo la costumbre de acompañar las comidas, las cenas con vino. Pero los cristianos deben de ser austeros, que las ancianas se abstengan de tomar mucho vino, porque ya con el vino cometen imprudencias y pecados graves y son mal ejemplo para las jóvenes. Dice así San Pablo, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se está abriendo paso la moral cristiana en medio de judíos y paganos. Las mujeres cristianas jóvenes, ayudadas por el ejemplo de las ancianas, que amen a sus maridos y a sus hijos. Como que a veces no había esa virtud y según la nueva fe, las mujeres deben cuidar, amar a sus hijas, a sus hijos. Esto va incluso contra las abortistas, que no solo no aman a sus hijos, los matan. Qué pecado tan grave. Que amen a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar. Cosas muy concretas. Una buena cristiana casada debe amar a su esposo, a sus hijos y cuidar de su hogar. Es decir, cumplir con los deberes, el quehacer, la limpieza, los alimentos. Parece que nos está hablando hoy. Y esto está escrito desde hace más de 1900 años. A ser bondadosas. Una cristiana no debe ser malhumorada, negativa, malvada, bondadosas, obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. O sea, como que San Pablo le dice a Tito que tienen que cuidar el buen nombre del Evangelio. A veces, por los pecados de los cristianos, hay gente que se aleja de Dios. Ese es que va a misa y ve lo que hace. Tenemos que ser ejemplo para los demás. O sea, no solo comportamiento nosotros, salvar a los demás con el buen ejemplo. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y darles tú mismo buen ejemplo. Tito en ese tiempo era joven. Tito era un obispo alrededor de los 40 años, cuando mucho, 30 y tantos años, y era el obispo de una comunidad. Entonces, dales buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad. Aún la predicación de los primeros siglos, hazlo con autenticidad, dignidad, con un lenguaje sano, que no lleve a malos entendidos, que no busque otra cosa sino el bien de los oyentes, e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Todo el mundo veía la nueva religión, esos cristianos que se dicen hermanos y dicen que ese crucificado de Jerusalén era Dios y lo adoran y hacen unos ritos raros, pero vamos a ver cómo se comportan.
O sea, estaban todos viendo la manera de vivir, la moral, la ética de estos cristianos. Por eso, que nadie diga nada malo de nosotros. Tú como obispo predica de manera sana. Y luego dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. Es decir, nos llama esta primera lectura a fijarnos cómo actuamos, cambiar nuestra vida por el bien del Evangelio. El Evangelio no solo se difunde hablando, no todos estamos llamados a hablar, a predicar, a enseñar con la palabra, pero sí todos estamos llamados a ser ejemplo. Sin decir, y dicen que ahora el mundo está más cansado de discursos y lo que necesita son testigos. Entonces, ser cristiano, anunciar a Cristo es vivir como Cristo quiere, para ayuda de los demás. Y una palabra sobre San León Magno, el gran papa y doctor de la Iglesia del siglo V. León era italiano. Cuando fue papa en el 440, había sido legado pontificio en las Galias. Era un hombre muy diplomático, muy bueno para la relación a favor de la Iglesia. Entonces fue legado pontificio en las Galias, lo hacen papa y tuvo que enfrentar dos cosas especialmente, principalmente. Tuvo que enfrentar una herejía muy, muy fuerte que se llamaba monofisismo, que es cristológica, es en torno a Cristo. ¿Qué significa monos? Uno, fisis, naturaleza. La herejía del monofisismo afirmaba, era un monje llamado Eutiques, el hereje que promovió esta doctrina. Decían que en Cristo solo había una naturaleza, monofisismo, solo es Dios, no es hombre completo, pleno, solo Dios y su naturaleza divina envuelve la naturaleza humana. Era Dios en figura de hombre, en otras palabras, no era hombre completo. Dios, naturaleza divina, acaba con la naturaleza humana. Entonces la encarnación no fue real. Lo que nació de la Virgen no era un hombre completo. Era Dios que tomaba el cuerpo de un hombre. Y el Papa León escribió una carta, él no pudo ir al concilio. El concilio fue el de Calcedonia del 451. Fue en Calcedonia, en el oriente. El Papa en Occidente, en Roma, no pudo ir, pero envió una carta, famosísima carta. En teología, cuando estudiamos, todos tenemos que leer la carta a Flaviano, era un obispo de allá del oriente, donde el Papa León explica que eso es herejía y que demuestra, pues, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que en él las dos naturalezas no se absorben una a otra, es Dios y es hombre, Dios completo y hombre completo. Y se leyó la carta a Flaviano en el concilio de Calcedonia, y cuando se leyó, se levantaron todos los padres conciliares, así unánimemente, a clamar. Y dijeron esta frase famosísima para la historia de la Iglesia y de la cristología. Dijeron, Pedro ha hablado por boca de león. Ya no hay nada que añadir, ya no vamos a discutir. Aquí está la verdadera doctrina. Pedro, o sea, el apóstol Pedro, se ha hecho presente a través del Papa León. Pedro ha hablado por boca de león. Y esa es la doctrina del Concilio de Calcedonia y la doctrina cristiana. Nosotros en el credo, años después, lo seguimos rezando. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, etc. Y hablamos de la encarnación del Hijo de la Virgen María, gracias al Papa León. Y la otra gesta del Papa León fue haber enfrentado por el bien de Roma a dos grandes
bárbaros. Uno, Atila, habrán oído hablar de Atila. Atila fue un bárbaro que llegó a las puertas de Roma arrasando. Decían, donde los caballos de Atila pisan, no vuelve a crecer el pasto. Feroz, bárbaro, desalmado, llegaba a las ciudades, arrasaba, robaba, mataba con sus huestes de bárbaros. Y estaba a punto de atacar Roma. Esto es histórico, no es leyenda, es historia. Sabemos el año, a mí se me va, creo que fue el año 400, fue antes del Concilio de Calcedonia, creo que el 442, cuando llegó Atila a las puertas de Roma, esperando que amaneciera con todos los caballos. Ya se han hecho películas, yo vi una que me impresionó mucho, los caballos impacientes, todos los bárbaros a punto de entrar a Roma. El emperador había huido cuando le dijeron a Atila, allá viene un hombre y viene solo y viene desarmado. ¿Quién se atreve a enfrentar al furioso Atila? Era el Papa León, que iba con su bastón a enfrentarlo. ¿Qué vería? ¿Qué platicaron? Eso ya no se sabe, pero dio vuelta a las riendas de sus caballos y se alejaron de Roma. Salvó de haber sido destruida Roma gracias al valor y a lo que le dijo un gran diplomático, cómo lo convenció, cómo este bárbaro respetó la actitud humilde y valiente del Papa León y salvó a Roma. Años después, otro bárbaro, Genserico, llegó también a atacar Roma y salió otra vez el Papa. Ahora se habla ya que en una mulita blanca salió con un poco de un séquito a Genserico y logró en esta ocasión que por lo menos se respetara la vida de las personas. No mataron a los romanos, pero sí saquearon la ciudad. 15 días duró el saqueo. A ver, hagan de cuenta, que llegaran a Guadalajara terroristas. Digo, para darnos una idea, porque a veces ve uno la historia muy fría. No, qué terrible. Llegaron muchos bárbaros, hagan de cuenta, terroristas encapuchados, como se usa ahora, a meterse a las casas y a robar todo. Pero por lo menos respetaron las vidas, no mataron a nadie. Pero sí se llevaron joyas, si había dinero, monedas, cálices de plata, y logró que respetaran las basílicas. Por respeto al Papa, no robaron las basílicas. O sea, hubo una intervención del Papa León a favor de Roma. Y esos dos gestas, sobre todo, contra la herejía y contra los bárbaros, pero también le debemos al Papa León muchas homilías sobre los misterios litúrgicos. Él embelleció la liturgia y, por ejemplo, en Navidad, siempre en Navidad, se lee en la liturgia de las horas y en otras épocas, pero de Navidad es célebre, nos habla de la Navidad. En la Epifanía, el Papa León escribió, profundizando, no era un gran teólogo original, dicen incluso que se valía de otros pensadores, él leyó a otros anteriores, no fue un genio como lo fue, no sé, San Agustín, como le fueron otros, no, intelectualmente no era de ese nivel, pero valiéndose de otros comentarios, profundizaba los temas litúrgicos, los misterios de la vida de Cristo. Seguimos leyendo y alimentándonos de la espiritualidad del Papa León. Por eso la Iglesia le da el título de grande. Nada más hay dos papas grandes, Gregorio Magno y León Magno. Y hoy celebramos a uno de ellos. Grande, magno significa pues que Dios nos concedió en ellos a unos personajes extraordinarios, genios de la cristiandad. Le damos gracias. Después del Papa León, sería el Papa León I. Ha habido muchos papas que llevan el nombre de León. El último que recuerdo es Papa León XIII, el de las encíclicas sociales. Vamos en el 13 de León, pero ha habido muchos papas, León IV, León V, famosos. Pero el más grande de todos, el grande, es el de hoy,
el que hoy celebramos. Seguimos en su presencia hoy. Recuerden que cuando celebramos la liturgia de un santo, su memoria, su fiesta, pues ellos de alguna manera se hacen presentes en la iglesia, interceden, enseñan, nos avisan, pues ellos que ya han muerto con santidad, como que nos enseñan mucho con lo que ellos vivieron y aparte interceden por nosotros. Sigamos celebrando con gozo este 10 de noviembre la fiesta de San León Magno. Que así sea. Todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.